Hola, en este video vamos a hacer una revisión de BLSM, que es una forma en la cual podemos nosotros aprovechar de mejor manera las direcciones que tenemos disponibles en una red. Bueno, para esto previamente habíamos revisado el esquema o la estructura que tiene una dirección de IPv4, ¿sí? Y habíamos mencionado algunos detalles que se muestran en este diagrama. Por ejemplo, habíamos visto que una parte de esta dirección se utiliza para hacer referencia a la dirección de red o corresponde a la dirección de red, mientras que el resto de la dirección o el resto de los bits se utilizan para hacer referencia a los hosts o a las direcciones de host dentro de esa red. Sí, bueno, el esquema o la estructura que tiene una dirección de IPv4 es esta. Tenemos nosotros un conjunto de 4 octetos, ¿sí? O está formado por 4 octetos en donde cada uno de estos corresponde a un valor numérico entre 0 y 255. Un ejemplo de esto puede ser esta dirección. ¿Sí? La dirección 132.248.28.3, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, también habíamos mencionado en una entrega anterior que las direcciones de IPv4 originalmente fueron concebidas de esta manera, de tal forma que estaban divididas en un conjunto de clases. Sí, cada una de esas clases tenía una característica que ahorita vamos a mencionar. Sí, entonces, bueno, en principio una dirección de IPv4 está estructurada de esta forma. Sí, está formada por 4 octetos. Sí, y esta parte que corresponde a las clases se refiere a lo siguiente. Básicamente tenemos nosotros, o vamos a considerar nosotros ahorita 3 clases. Hay algunas otras más que se utilizan para cuestiones de investigación y algunas direcciones por ahí que son utilizadas para otros fines, que no se utilizan para su uso en Internet. ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros vamos a considerar las clases A, B y C. En la clase A tenemos nosotros que el primer octeto se utiliza para hacer referencia a la red o se utiliza para determinar la red a la cual pertenece una dirección, y el resto de los octetos, los siguientes 3 octetos, se utilizan para referenciar el host al cual corresponde una dirección. Sí, en este caso, para las direcciones que corresponden a esta clase, se hace uso además de una máscara de subred de esta forma, que de hecho corresponde precisamente con la cantidad de octetos que están dedicados a la dirección de red. En este caso, como el primer octeto es el único dedicado a la dirección de red, entonces la máscara de subred está formada de esta manera. Sí, el primer octeto va a estar eh, los bits de ese octeto van a estar establecidos a 1 y el resto de los bits van a estar establecidos en 0. Bueno, para la red de clase B es algo similar, pero en este caso tenemos nosotros que los primeros 2 octetos se utilizan o se dedican a la dirección de red, y los últimos 2 octetos se dedican o se utilizan para hacer referencia a un host dentro de cada una de las redes. ¿Sí? En este caso, dado que los 2 primeros octetos corresponden a la dirección de red, la máscara de subred correspondiente fue determinada de esta manera, ¿sí? Como la dirección 255.255.00. Aquí podemos nosotros notar que en este caso los primeros 2 octetos van a estar establecidos en 1 y los últimos 2 van a estar establecidos en 0. ¿Sí? Entonces, esta es la máscara de subred que se definió originalmente para las redes de clase B. Para las redes de clase C ocurre algo similar, pero en este caso la dirección de red, ¿sí? Aquí una disculpa, esta parte está invertida, ¿sí? Vamos a ajustarla, ¿sí? La dirección, los primeros 3 octetos corresponden a la dirección de red, ¿sí? Y el último octeto corresponde a la dirección del host. ¿Sí? Para las redes de clase C, de forma análoga como lo establecimos para las primeras 2 clases, pues las máscaras de subred, dado que los primeros 3 octetos se utilizan para la red, la máscara de subred va a tener sus 3 primeros octetos establecidos en 1 y el último de los octetos va a estar establecido en 0. ¿Sí? Ese es el esquema original que se planteó. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, vamos a revisar cuál es la utilidad que tiene una máscara de subred.
¿sí? ¿De qué manera se utiliza una máscara de subred ya en una red en la práctica? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en este caso vamos a considerar a nosotros dos redes. Primero vamos a revisar este esquema. Tenemos dos redes. Esta es una red, ¿sí? La red corresponde a la 10.1.1, ¿sí? Es decir, todos los equipos que tenemos aquí van a tener una dirección 10.1.1 y al final un número que corresponde al número de host dentro de esta red. Entonces, por ejemplo, este equipo tiene la dirección 10.1.1.25, mientras que el equipo B tiene la dirección 10.1.1.15. Todos estos equipos, ¿sí? Van a estar conectados a través de este switch. Este es el equipo de red que los conecta. ¿Sí? Ahora, este switch tiene una conexión hacia un router, hacia un ruteador, ¿sí? De tal forma que a través de este equipo, ¿sí? Podemos nosotros establecer conexión entre un equipo de esta red y un equipo de una red que se encuentra conectada en otra interfaz, por ejemplo, ¿sí? En este caso, la otra red que tenemos sería esta red de aquí, ¿sí? En donde tenemos nosotros direcciones de la forma 8.1.1. Por ejemplo, el equipo C que se encuentra en este lugar tiene asignada la dirección 8.1.1.15, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, para que los equipos de esta red puedan conectarse con equipos de redes externas, pues entre otras cosas necesitan, aparte de tener asignada su dirección, necesitan conocer la dirección de la puerta de enlace. En este caso, por ejemplo, la puerta de enlace está asignada como la interfaz del ruteador a la cual se conecta el switch, que a su vez se encarga de conectar mis equipos, ¿sí? En el caso de la otra red, la red 8.1.1, tenemos algo análogo. En este caso, la puerta de enlace está designada como la interfaz en la cual está conectado el switch que se encarga de a su vez conectar los equipos que se encuentran en esta red, ¿sí? Entonces tenemos básicamente dos redes, cada una de esas redes conectada por un equipo de red, por un switch, ¿sí? Y a su vez los switches están conectados a un roteador de tal manera que a través de este equipo los hosts que se encuentran alojados en esta red pueden acceder a los hosts que se encuentran acá, pueden establecer comunicación de alguna forma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la utilidad entonces de una máscara de subred? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que yo la máscara de subred que estoy utilizando tanto para esta red como para esta red es esta de aquí, la máscara 255.255.255.0. Si se fijan, de acuerdo a lo que comentamos hace un momento, yo estoy manejando esta red como si se tratara de una red de clase C, ¿sí? Porque tenemos una máscara de red con 3 octetos establecidos en uno, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Vamos a suponer que primero el equipo A necesita establecer conexión con el equipo B, ¿sí? Es decir, yo tengo aquí una aplicación, ¿sí? Que intenta establecer comunicación con otra aplicación que está ubicada en el equipo B, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hace este equipo o de qué manera determina este equipo si el equipo de destino, es decir, la dirección de destino, que en este caso sería la 10.1.1.15, se encuentra de la misma red en donde me encuentro yo, o bien se encuentra en una red externa o una red remota, ¿sí? Bueno, pues para eso yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? La conexión se va a establecer desde el equipo 10.1.1.25 hasta el equipo 10.1.1.15, ¿sí? Entonces, lo que hace el equipo A, en este caso, que es quien va en donde se origina la conexión o en donde se origina el flujo de datos hacia el equipo B, ¿sí? Lo que va a hacer es llevar a cabo la siguiente operación, ¿sí? Vamos a tomar la dirección del equipo A, vamos a tomar la máscara de subred que tenemos definida, que es esta de aquí, y vamos a aplicar una operación de AND, ¿sí? Ahora, como resultado de eso vamos a obtener una cierta dirección X o un cierto valor X. Vamos a tomar la dirección de destino, que en este caso corresponde a la dirección 10.1.1.15, y vamos a aplicar la misma operación. Vamos a aplicar un AND a nivel de bits. Estas dos son a nivel de bits. Entonces, como resultado de eso, pues vamos a tener un valor de Y. Ahora, una vez que ya aplicamos la máscara del subred a mi dirección propia y a la dirección del destino,
lo que voy a hacer es comparar esos valores. Si esas dos direcciones coinciden, entonces eso quiere decir que tanto el equipo A como el equipo B se encuentran en la misma red, ¿sí? Y eso, bueno, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, si yo estoy tratando de establecer conexión con un equipo a través de su dirección IP, si yo ya determiné aquí que el equipo se encuentra en la misma red donde estoy, entonces lo que voy a hacer es generar un conjunto de paquetes aquí que van a ir dirigidos directamente al equipo B. Para eso, bueno, pues se hace uso del protocolo, por ejemplo, ARP, para poder obtener la dirección la dirección MAC o la dirección física del equipo B. ¿Sí? Se generan los paquetes en la capa más baja, en la capa de enlace, ¿sí? Bueno, una de las capas más bajas. En la capa de enlace se generan los paquetes con la dirección MAC del equipo de destino. Se envían a través de este equipo de red, a través del switch, y eventualmente van a llegar a su destino, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy tratando de establecer una conexión entre el equipo A y el equipo C? ¿Sí? Bueno, antes de pasar a eso, vamos a revisar entonces cómo se llevaría a cabo, cuál sería el resultado de aplicar esa operación de AND. Por ejemplo, entre el equipo 10.1.1.25 y el equipo 10.1.1.15, ¿sí? Estas direcciones estarían formadas de esta manera. Por ejemplo, esta es la dirección 10.1.1.25 y aquí tenemos su representación en binario. La máscara de subred se representaría de esta forma. Este sería 255, 255, 255.0, ¿sí? Al aplicar la operación de AND, esta operación que tenemos, el resultado que vamos a obtener es el siguiente, ¿sí? Aquí vamos aplicando el AND bit por bit, y si se fijan, el único bit que permanece en el caso del primer octeto es este de aquí y este de aquí, ¿sí? Es decir, el valor numérico que vamos a obtener aquí para el primer octeto sería de 10, que corresponde precisamente con este valor. Aplicamos la operación de AND también al segundo octeto, y el único bit que prevalece es este. En el siguiente octeto va a ocurrir lo mismo, y en el último octeto, dado que la máscara de subred en el último octeto tiene ceros, pues esta parte se vuelve cero. Y entonces la dirección que nosotros obtenemos como resultado sería la 10.1.1.0, que corresponde a estos valores, estos valores, estos valores y este cero de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto, pues podemos nosotros identificar aquí algo importante. Si yo determino una máscara como esta, ¿sí? Para una red de este tipo, si se fijan ustedes, al aplicar la operación de AND, esa operación aplicada junto con la máscara de subred que determinamos aquí, lo que me permite hacer es obtener la dirección que corresponde a los primeros 3 octetos de esta IP que tenemos aquí. Esta, por cierto, se conoce como la dirección de la red, ¿sí? En un momento vamos a mencionar un poco más de eso. Bueno, ahora, si hacemos la misma operación, pero ahora para la segunda dirección, ¿sí? Aquí déjenme corregir esto, ¿sí? Para la segunda dirección, en donde tenemos la IP de destino, que era la 10.1.1.15, su representación en binario sería esto, 10.1.1.15. Si aplicamos la misma operación de AND, podemos nosotros obtener la siguiente información. Aquí los únicos bits que van a prevalecer son el cuarto y el segundo, ¿sí? Que corresponden a un 10 en decimal. Aquí va a prevalecer solamente el 1, aquí solamente el 1 y acá va a prevalecer un 0. Entonces, si se fijan ustedes, al aplicar esta operación de AND a la máscara de subred que teníamos nosotros determinada con anterioridad, el valor que obtenemos tanto para esta IP como para esta IP es 10.1.1.0. ¿Sí? Una vez que obtenemos estos dos valores, si los comparamos, lo que podemos concluir es que tanto el equipo 10.1.1.25 como el equipo 10.1.1.15 se encuentran en la misma red, ¿sí? Y entonces, en ese caso, ¿sí? Dado que la operación, el AND que aplicamos aquí,
me da exactamente el mismo valor para la dirección 10.1.1.25 y 10.1.1.15 en el contexto de esta conexión que tenemos aquí, indicada con esta pequeña flecha. Esto quiere decir que entonces el equipo de destino se encuentra en la misma red donde se encuentra el equipo de origen. Y entonces en ese caso, para establecer la conexión, pues este equipo puede dirigirse directamente hacia este equipo, ¿sí? Y en la capa de enlace de este equipo se van a generar los paquetes que van dirigidos directamente al equipo B, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo trato de establecer ahora una conexión entre el equipo 10.1.1.15, ¿sí? y un equipo de la otra red? Por ejemplo, el equipo 8.1.1.15, ¿sí? Bueno, al aplicar esta operación de AND, como ya vimos, el valor que vamos a obtener para la dirección 10.1.1.15, ¿sí? va a ser este, ¿sí? Al aplicar la máscara de subred a esta dirección, obtenemos 10.1.1.0. ¿Sí? ¿Qué pasa si aplicamos la misma operación, pero ahora en este caso resulta que la dirección de destino es la 8.1.1.15? Bueno, como vimos anteriormente, al aplicar esta operación de AND, los tres primeros octetos prevalecen y el último octeto se convierte a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, al aplicar el AND a esta dirección, que sería la dirección de origen, ¿sí? Al aplicar la máscara, obtenemos un valor de 10.1.1.0 y en el equipo de destino obtenemos un valor de 8.1.1.0. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el equipo B, ¿sí? que es el origen de esta conexión, y el equipo C se encuentran en redes diferentes. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue a continuación? Bueno, pues dado que el equipo de destino está en una red distinta al equipo de origen, pues entonces todos los paquetes que vamos a generar para establecer esta comunicación, tenemos que enviarlos directamente al gateway. No los podemos enviar directamente al equipo de destino. Los enviamos al gateway y a través del gateway se va a tratar de establecer una ruta para que estos paquetes o esta conexión se pueda establecer hacia el equipo de destino. ¿Sí? Esa es la utilidad a grandes rasgos de la máscara de subred. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una conexión local, ¿sí? Al aplicar la máscara obtenemos exactamente el mismo valor. ¿Sí? Esta parte de aquí es importante. Si al aplicar la máscara el resultado que obtenemos es el mismo, entonces los equipos están en la misma red. Si al aplicar la máscara el equipo de origen y el equipo de destino resultan estar en una red distinta, entonces la conexión al equipo remoto se tiene que hacer a través del gateway. En ese caso, todos los paquetes se dirigen al gateway y el gateway será el encargado de buscar una ruta, ¿sí? o iniciar la búsqueda de una ruta para poder llegar hasta el destino. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la utilidad que tienen las máscaras de subred. ¿Sí? Bueno, como mencionábamos hace un momento, pues para las redes de clase A, B y C, ¿sí? Esta es la estructura que tienen y estas son las máscaras que se establecieron de forma predeterminada inicialmente cuando se diseñó este esquema de direccionamiento. ¿Sí? Ahora, si hacemos un poco de cuentas, que esta gráfica también ya se había presentado en una entrega anterior, ¿sí? Podemos nosotros notar lo siguiente. Por ejemplo, para una red de clase A, en la cual tenemos nosotros el primer octeto destinado a la dirección de red y los últimos tres octetos dedicados a la dirección de los hosts, ¿sí? Vamos a tener nosotros lo siguiente. ¿Sí? Dado que el primer octeto es el de la red, bueno, pues tenemos entonces la posibilidad, cuando hacemos uso de redes de clase A, de definir hasta 256 direcciones de red. Es decir, podemos establecer hasta 256 redes distintas haciendo uso de redes de clase A. ¿Sí? Bueno, de direcciones de clase A, perdón. Y cada una de esas direcciones o cada una de esas redes, cada una de estas 256 redes va a tener esta cantidad de bits para establecer las direcciones de cada host. Entonces, para cada una de estas redes tenemos 16.777.200 direcciones, 216 direcciones diferentes. Entonces, cada una de estas redes tiene la capacidad de alojar hasta esta cantidad de hosts en cada una de ellas.
La máscara de red utilizada aquí, como ya lo habíamos visto anteriormente, pues es esta. Para una red de clase B tenemos los primeros dos octetos para identificar la red y los últimos dos octetos para identificar el host. Entonces, si hacemos las cuentas, tenemos 2 a la 16 redes y cada una de esas redes puede tener hasta 2 a la 16 host o equipos conectados a él, ¿sí? O direcciones disponibles en cada una de esas redes. Entonces, si convertimos eso a un valor decimal, ¿sí? Lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Vamos a poder alojar con este esquema, ¿sí? De las redes de clase B hasta 65.536 redes distintas, dado que tenemos 65.536 direcciones de red, y cada una de esas redes va a poder alojar 65.536 equipos, o cada una de esas redes dispone de 65.536 direcciones de red distintas, ¿sí? Ahora, en el caso de las redes de clase C sucede algo parecido. Sí, tenemos nosotros en este caso, a ver aquí una disculpa, otra vez está invertido este valor. Sí, este corresponde a la dirección de red. Sí, y esta parte corresponde a la dirección del host. Una disculpa por esto. Sí. Entonces ahora la dirección de red está formada por 3 octetos, ¿sí? Y la dirección de host está formada por un octeto. Cuando hacemos uso de redes de clase C, podemos tener nosotros hasta 16.777.216 redes diferentes, ¿sí? Cada una de ellas corresponde a una combinación diferente de unos y ceros en estos 3 octetos, y cada una de esas redes puede tener hasta 256 direcciones de red o direcciones para host contenidas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a suponer lo siguiente. Uno de los problemas que comenzó a presentarse en algún punto en este esquema de direccionamiento en Internet es el siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos un escenario como este. Tenemos nosotros una red en la cual solamente tenemos alojados 3 equipos, ¿sí? Y esa red, bueno, está conectada a través de este equipo de red y ese equipo de red nos conecta a un router, ¿sí? Lo cual nos puede dar salida hacia otras redes. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros para esta red, ¿sí? La única dirección que tenemos disponible es esta. Si para esta red vamos a hacer uso de direcciones de red de la forma 10.0.0.0 con una máscara de subred de 8 bits, es decir, una máscara de subred 255.255, perdón, 255.0.0.0, ¿sí? Bueno, como vimos hace un momento, pues en una red de este tipo que corresponde a una red de clase A, ¿sí? Si vemos la máscara de subred, esto corresponde a una red de clase A, podemos tener hasta 16.777.216 direcciones posibles. De esas direcciones posibles, la dirección más baja, que sería esta, la 1000, no se utiliza para poder asignarla a un equipo dentro de la red. Esa es una dirección que se utiliza para identificar a la red misma, ¿sí? Entonces no es una dirección que se le asigne a un equipo, ¿sí? Y a su vez la dirección más alta de todo este segmento, que en este caso corresponde en realidad a la dirección, voy a hacer otra vez una corrección aquí, la dirección más alta, que en este caso correspondería a la dirección 1.255.255.255, corresponde a la dirección utilizada para llevar a cabo conexiones de tipo broadcast. Sí, es decir, para poder generar un paquete que vaya dirigido a todos los posibles equipos que se encuentren conectados en la red. Sí, a todos los destinos posibles de la red. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos dos direcciones que no podemos utilizar para host. De esta cantidad, vamos a descontar la dirección de red, la dirección de broadcast y las 3 direcciones que vamos a utilizar para asignarle a mis equipos. Entonces, si yo utilizo una dirección de red de este tipo, con una máscara como esta,
para poder definir esta red, tenemos nosotros aquí un conjunto de 16.777.211 direcciones que no están en uso, ¿sí? Es decir, yo estoy asignando un segmento de red de clase A para una red que solamente tiene 3 equipos, ¿sí? Si a estos 3 equipos les asignamos una dirección en esta red, ¿sí? Y a eso le descontamos la dirección de red y la dirección de broadcast, tenemos un desperdicio de direcciones aquí muy grande, ¿sí? Y ese es un problema que comenzó a presentarse en el caso de Internet. Bueno, ahora, por ejemplo, eh, si revisamos nosotros esto, podríamos concluir, bueno, pues no utilicemos una red de clase A porque es una cantidad de direcciones muy grande. Tampoco una red de clase B, porque si yo tomo una de estas redes, cada una de ellas puede tener 65.536 direcciones y voy a tener otra vez una cantidad muy grande de direcciones sin uso. Pues vamos a asignar una red de clase C, ¿sí? Que es la que se ajusta más al tamaño de la red que tenemos aquí. De estas 3 clases, pues es la que se ajustaría en principio de mejor forma, ¿no? Una red de clase C, ¿sí? Bueno, pero aún así, si nosotros vamos a revisar este otro esquema, si nosotros hacemos eso para tratar de resolver el problema de la mala administración que tenemos de las direcciones, pues podemos tener lo siguiente. Vamos a regresar otra vez a los datos que teníamos para nuestra red de clase C, ¿sí? Déjenme corregir nuevamente esto, perdón, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros, ahora sí ya está, ¿sí? Una disculpa. Entonces, si utilizamos una red de clase C, ¿sí? Cada una de las redes que podemos nosotros definir de clase C, haciendo todas las combinaciones posibles en estos 3 octetos, cada una de esas redes, a su vez, puede tener un conjunto de hasta 256 direcciones de host dentro de cada una de esas redes. Vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos nosotros una red como esta en la que tenemos el equipo 1, el equipo 2 y así hasta el equipo 25, ¿sí? Y vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, esta dirección, ¿sí? Para poder asignarle direcciones o para poder definir mi red, ¿sí? Bueno, si nosotros descontamos nuevamente, si tomamos la dirección más baja de esta red, que sería la 132.248.10.0, esa es la dirección con la cual se identifica la red completa. ¿Sí? Recuerden, la dirección más baja no es una dirección que se utilice para poder asignársela a un equipo de red. Esa es la dirección con la que se identifica la red completa. La primera dirección disponible sería la 132.248.10.1, que es la que podemos asignarle, por ejemplo, al equipo 1. Y de la misma forma tenemos el resto de las direcciones hasta llegar a la dirección más alta, que sería la 10.255, que nuevamente es una dirección que no se puede utilizar para poder asignársela a un equipo, porque es una dirección que se utiliza para que cuando yo genero un paquete dirigido a todos los equipos, ¿sí? A través de esta dirección, ¿sí? Lo que hago es indicar que ese paquete tiene que llegar a todos los destinos posibles en esta red. ¿Sí? Es la que se conoce como dirección de broadcast. ¿Sí? Bueno, cuando yo utilizo una red de este tipo, entonces hay 2 direcciones que no podemos utilizar y de estas 256 tenemos en realidad 254 direcciones posibles o direcciones disponibles para poder asignarle a mis equipos de red. Bueno, si descontamos esas 2 direcciones y descontamos las 25 direcciones que vamos a utilizar para esta red hipotética, aún así tenemos para una red de clase C 229 direcciones que no van a poder utilizarse o no se van a utilizar, dado que mi red solamente cuenta con 25 equipos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma en la cual se puede resolver o se puede administrar de mejor manera este tipo de problemas? Bueno, pues para eso surgió por ahí ya hace varios años, ¿sí? Un esquema conocido como BLSM, ¿sí? Que, bueno, por aquí está el significado en inglés, en español esto se podría traducir como máscaras de subred de tamaño variable, ¿sí?
El procedimiento que se sigue es el siguiente. Vamos a analizar un caso. Si, por ejemplo, vamos a tomar esa misma red, la 132.248.10.0, es una red de clase C, su máscara de subred original para una red de clase C era esta, la 255.255.255.0. Si recuerden que para una red de clase C, los primeros 3 octetos identifican a la red y el último octeto se utiliza para identificar a un equipo dentro de esta red. Entonces la máscara de subred original pues está diseñada de tal manera que si yo se le aplico a una dirección IP dentro de esta red, lo que hace es aislar precisamente la dirección de la red, ¿sí? Entonces su máscara original era esta. ¿Qué pasa si yo, en lugar de utilizar una máscara como esta, en la cual tenemos los primeros 3 octetos establecidos en 1 y el último octeto establecido en 0, qué pasa si yo en lugar de eso utilizo una máscara como la que tenemos aquí? ¿Sí? En esta máscara nueva que vamos a utilizar, podemos notar lo siguiente. El primer octeto está establecido en unos, que corresponde al valor 255. El segundo octeto de la misma forma está establecido en 1. El tercer octeto también está establecido en 1. Sí, hasta ese punto tenemos nosotros los mismos valores que teníamos en la máscara original, pero en el caso del último octeto, sí, podemos nosotros notar que este último octeto, el bit más significativo lo tiene asignado o lo tiene establecido en 1, no en 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo en una red como esta, en lugar de utilizar una red de este tipo, perdón, una máscara de subred como esta, utilizo una máscara de subred de esta forma, en la cual tenemos los valores, si lo vemos en decimal, 255, 255, 255, 128. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar este caso. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos nosotros es esto. ¿Sí? Tenemos una dirección de red, que en este caso es la 132.248.10.0. Tenemos una máscara en la cual estamos nosotros agregando un bit más a la máscara de subred. En este caso, para el procedimiento que vamos a seguir, el bit que vamos a establecer en 1 es el bit más significativo de este último octeto. ¿Sí? Y eso me genera una máscara de subred 255, 255, 255, 128. ¿Sí? Ahora, vamos a revisar cuál sería la representación de las direcciones de red que corresponden a esta dirección. ¿Sí? Bueno, su representación en binario, en decimal, pues sería la dirección 132.248.10.0, la 10.1, 10.2, 10.3, etc. Su representación en binario pues sería esta. ¿Sí? Este valor corresponde a 132, este es 248, este es 10 y el último, bueno, es 0, 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Y para poder ver cuál es el efecto que tendría esta máscara, vamos a analizar estos datos. Vamos a tomar la dirección 0, la 1, la 2, la 3 y vamos a tomar hasta la 127. ¿Sí? A continuación vamos a considerar la 128, la 129 y así seguimos hasta la 255. ¿Sí? Entonces tenemos aquí todas las direcciones que corresponden a esta red y su correspondiente representación en binario. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos nosotros lo siguiente? Chequen, aquí lo que estamos haciendo nosotros es aplicar la nueva máscara que definimos, la máscara 255, 255, 255, 128, se la vamos a aplicar a varias de estas direcciones. Si se la aplicamos, por ejemplo, a la dirección 1, por ejemplo, ¿sí? El valor que vamos a obtener es este, que corresponde a 132.248.10.0. Recuerden, la máscara de subred está diseñada de tal forma que si yo se la aplico a una IP como esta, ¿sí? La máscara lo que hace es permitirme obtener la dirección de la red en la cual está alojado este equipo de acuerdo a la máscara. ¿Sí? Entonces, en este caso, el valor que obtenemos como resultado de esta operación sería la dirección de red de esta IP, que en este caso sería 132.248.10.0. Si aplicamos la misma máscara a la dirección 10.2, lo que obtenemos otra vez es 132.248.10.0. Si se fijan en el último octeto,
ninguno de los bits prevalece, dado que estoy aplicando un AND aquí. Y vamos a continuar así hasta la dirección 10.127. ¿Sí? En la dirección 10.127 obtenemos nuevamente 132, 248, 10, 0. Nuevamente, para esta dirección, al aplicar la máscara, ninguno de los bits del último octeto prevalece, ninguno de los unos. ¿Sí? Todos esos valores se quedan en 0. Sí, estos son los valores que vamos a obtener entonces para cualquier dirección que esté entre 1, de hecho entre 0 y 127. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si esta misma máscara se la aplicamos al resto de las direcciones de esa red? Bueno, la siguiente dirección que tenemos es la 128, ¿sí? Que en binario se representaría de esta forma. ¿Sí? Aquí tenemos 132, 248, 10, 128. Si aplicamos la máscara 255, 255, 255, 128, si se fijan, bueno, el primer octeto prevalece, que es el 132, el segundo también 248, el siguiente 10, y el último octeto, ¿sí? Podemos verlo aquí, ¿sí? Este bit prevalece y entonces el resultado de aplicar esta máscara a esta dirección sería 132, 248, 10, 128. Si hacemos lo mismo con la dirección 129, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Este bit nuevamente prevalece, este 1, y entonces podemos ver que el resultado de aplicarlo, esta máscara, a esta dirección, ¿sí? En este caso me arroja como resultado la dirección 10.128. Y lo mismo va a ocurrir si hacemos la misma operación para cualquier valor entre 128 y 255, que sería la dirección de red más alta para este caso. Si lo aplicamos a esta dirección, que correspondería a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, al aplicar la máscara, este 1 prevalece y me da nuevamente como resultado la dirección 10.128. ¿Sí? Entonces, aquí podemos nosotros notar algo muy interesante. Si aplicamos nosotros esa nueva máscara que acabamos de definir, si se fijan ustedes, al aplicarlo a cualquier valor entre 0 y 127, me arroja como resultado un valor, que en este caso sería 10.0. ¿Sí? Y al aplicarlo al resto de las direcciones, ¿sí? Lo que obtenemos nosotros es un valor distinto. ¿Eso qué quiere decir en términos las puertas de enlace? Bueno, pues que al utilizar una máscara de este tipo, ¿sí? Esa máscara me permite identificar a todos estos equipos entre la dirección 0 y la 127 como una red, ¿sí? Y a los equipos que están arriba de 127 los vamos a poder identificar como una red distinta, ¿sí? Entonces, bueno, aplicar una máscara de ese tipo es precisamente el resultado que nos arroja. Y entonces, en resumen, haciendo uso de una máscara de este tipo, en la cual estamos nosotros agregando un bit 1 en la posición más significativa para el último octeto, si esto lo que hace es permitirme que la red 132.248.10.0 se divida exactamente en dos subredes del mismo tamaño. Además, la subred número 1 va a tener como direcciones la 0, la 1, la 2, etcétera, hasta la 127, y la subred 2 correspondería al resto de las direcciones, que en este caso serían 128, 129, 130, etcétera, hasta 255. Para cada una de estas dos subredes, además, la dirección más baja de estos intervalos corresponde a la dirección de la subred, la siguiente corresponde al primer host y la última dirección, la más alta, se va a utilizar como la dirección de broadcast para esta subred que estamos definiendo. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con la segunda subred. La dirección más baja de esta segunda subred, que en este caso se correspondería a 132.248.10.128, se utilizaría como la dirección más baja, como la dirección de la subred. ¿Sí? La siguiente es ya una dirección de host, la siguiente lo mismo, y la última de las direcciones se utiliza como la dirección de broadcast
para esta subred, ¿sí? Entonces ahora lo que estamos haciendo nosotros al modificar la máscara de subred de esta manera es a través de esto definir dos subredes, cada una de ellas con sus propias direcciones de red, cada una de ellas con su propio identificador de red, que sería la dirección más baja, ¿sí? Y además cada una de ellas tiene su propia dirección de broadcast, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que tiene el hacer uso de este tipo de máscaras, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, en el caso de BLSM, en resumen, ¿sí? Resumiendo el ejemplo que acabamos de revisar, en el caso de BLSM vamos a tener nosotros lo siguiente. Tenemos una dirección de red, por ejemplo esta, ¿sí? Definimos una máscara de subred. Por ejemplo, la máscara original era esta. Bueno, a esa máscara de subred lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el último octeto, ¿sí? Y en ese octeto lo que vamos a hacer es tomar los bits más significativos y colocarlos en uno, ¿sí? Una cierta cantidad de bits. Por ejemplo, puede ser un bit, pueden ser 2 bits, etc. El resto de los bits que no colocamos en uno en la máscara, ¿sí? Van a determinar la cantidad de host que va a poder soportar esa red, ¿sí? Y los bits que ajustamos en uno aquí van a determinar la cantidad de subredes en la que estamos dividiendo a la red original. Es decir, si yo tomo los bits que corresponden a este último octeto, ¿sí? Y establezco en uno una cierta cantidad que vamos a llamar M, M lo que hace es permitirme determinar la cantidad de subredes en las cuales voy a poder dividir esta red que tenemos aquí, dependiendo de la cantidad de unos que ajuste yo aquí, ¿sí? Si yo coloqué aquí M bits en 1, entonces la cantidad de subredes en las cuales se va a dividir esta dirección va a estar dada por 2 a la M, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros lo que hicimos en este ejemplo fue, en esta dirección, en este último octeto, colocamos un bit en 1. Al colocar un bit en 1, lo que estamos haciendo es establecer esta M en 1 y entonces la red original se divide en 2 a la 1 subredes, es decir, en este caso, en dos subredes exactamente del mismo tamaño. Ahora, una vez que ya establecimos nosotros la cantidad de bits que se van a agregar a la máscara de subred en este octeto, el resto de los bits de este octeto van a determinar la cantidad de direcciones que vamos a tener disponibles en cada una de las subredes que acabamos de definir. Sí, por ejemplo, en el caso que tenemos nosotros anteriormente, yo establecí este valor de m en 1. Eso lo que hace es indicar que esta red se va a dividir en dos subredes exactamente del mismo tamaño. Y los bits que no son utilizados en la máscara, los bits que están establecidos en 0, que en este caso son 7, lo que me permiten determinar es la cantidad de direcciones que va a contener cada una de las subredes que definimos aquí, ¿sí? Entonces aquí este bit me permite dividir esta red en dos subredes diferentes, ¿sí? Y esta cantidad de bits me permite determinar la cantidad de hosts o la cantidad de direcciones que va a tener cada una de esas subredes, que en este caso correspondería a 2 a la 7. ¿Sí? Que bueno, en valores numéricos pues son 128 direcciones exactamente, que es son los valores que teníamos por aquí. Chequen, dado que en esta máscara de subred que utilizamos, esta máscara de aquí, tenemos 7 bits dedicados a direcciones de host, tenemos entonces 2 a la 7, es decir, 128 direcciones para la primera subred y 128 direcciones para la segunda subred, ¿sí? Entonces, bueno, regresando a estos datos que teníamos por aquí, entonces, BLSM consiste precisamente en esto, ¿sí? Vamos a tomar una dirección de red, vamos a tomar la máscara original, ¿sí? Y a esa máscara lo que vamos a hacer es establecerle de los bits más significativos una cierta cantidad de bits en 1. La cantidad de bits que yo establezca en 1 va a determinar la cantidad de subredes en las cuales se va a dividir la red original. Por ejemplo, si yo tomo aquí 2 bits
para la máscara de subred, ¿sí? Esta red se dividiría en 2 a la 2, es decir, en 4 subredes exactamente del mismo tamaño, ¿sí? Y me quedarían 6 bits establecidos en 0 para las direcciones de host, es decir, la cantidad de direcciones que vamos a tener disponibles en cada subred va a estar dada por 2 elevado a la d. ¿Sí? En caso de que yo haya tomado aquí 2 bits para la máscara, me quedan 6 bits de este octeto, entonces 2 a la 6 sería la cantidad de direcciones que tendría cada una de esas subredes, que en este caso sería 64. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más, ¿sí? Para el siguiente escenario. ¿Sí? En este caso vamos a suponer que tenemos lo siguiente. ¿Sí? Tenemos nuevamente nuestra misma dirección de red, 132.248.10.0. ¿Sí? Vamos a tomar la máscara original, que es una máscara en la que los 3 primeros octetos están establecidos en 1 y el último en 0. Es decir, es una máscara, también se le conoce como una máscara de 24 bits, que me indica la cantidad de bits que están establecidos en 1. ¿Sí? Entonces tomamos esta dirección, tomamos su máscara original, y ahora el problema que tenemos es el siguiente. Tenemos 2 subredes, ¿sí? Esta que le vamos a llamar la subred A, en la cual tenemos nosotros 25 equipos a los cuales hay que asignarles dirección. Y en la red B tenemos nosotros 60 equipos a los cuales hay que asignarle direcciones de red en este segmento, ¿sí? Pero además necesitamos que las direcciones de estos equipos y las direcciones de estos equipos estén ubicadas en redes distintas, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues tenemos que ver la manera en la cual hay que dividir esta red, ¿sí? Esta dirección, o todas las direcciones posibles de esta red, de tal forma que tengamos aquí una red distinta y acá otra red distinta, y esas dos redes hagan uso de direcciones de este tipo, ¿sí? Direcciones dentro de ese segmento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver, permítanme un segundo. Creo que teníamos algo más aquí. Sí, sí. Bueno, antes de continuar, por ejemplo, ¿sí? Si yo tomo una máscara de este tipo, como la que utilizamos en el ejemplo anterior, en la que tenemos 8, 16, 24 bits en uno y agrego un bit adicional, ¿sí? En este caso lo que estoy haciendo es establecer el valor de m en 1, ¿sí? Y el valor de d en 7. Entonces, al agregar un bit adicional a la máscara, lo que estoy haciendo es dividir esa red en 2 subredes, que correspondería a 2 a la 1, ¿sí? Dividirla en 2 subredes, en donde cada una de esas subredes va a tener 2 a la 7 direcciones posibles, ¿sí? Es decir, cada una de esas subredes va a tener 128 direcciones disponibles, ¿sí? Si yo reviso el ejemplo que teníamos aquí, el problema que estamos tratando de resolver, bueno, dividir esto en 2 subredes, sí, me va a permitir asignar direcciones a esta red y a esta otra red, pero la cantidad de direcciones que van a estar no utilizadas en esta red y en esta es muy grande, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué manera podemos ajustarnos de tal forma que inicialmente podamos cubrir nosotros la red más grande, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de utilizar una máscara de subred de 25 bits, utilizo una máscara de subred de 26 bits, en la cual voy a tener 2 bits dedicados a la red y 6 bits dedicados a las direcciones de host? Bueno, si utilizamos nuestras mismas fórmulas que teníamos hace un momento, ¿sí? Si yo utilizo un esquema como este, estoy estableciendo aquí el valor de m en 2, ¿sí? Y eso me va a permitir dividir la red original en 4 subredes distintas que corresponderían a 2 a la m. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a dividir en 4 subredes distintas. Todas esas redes van a ser del mismo tamaño, ¿sí? Y como tenemos nosotros 6 bits disponibles aquí para direcciones de host, entonces cada una de estas 4 subredes, ¿sí? A su vez va a tener una cantidad de 2 a la 6, es decir, 64 direcciones de red, ¿sí? Y si se fijan ustedes, al hacer uso de una máscara de este tipo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ajustarnos lo mejor posible en ese esquema
por ejemplo, a los requerimientos de esta red, ¿sí? Entonces, para esa primera red, para la red B, ¿sí? Para la red B, ¿sí? Esta para la red B, ¿sí? Vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a hacer uso de una máscara de subred de este tipo, ¿sí? Que en valores decimales correspondería a la subred 255, ¿sí? Permítanme hacer un ajuste aquí. Correspondería a 255, 255, 255, 192, ¿sí? Este tipo de máscara también se le conoce como una máscara de 26 bits, ¿sí? Entonces, bueno, para poder hacer esto hay que considerar lo siguiente. Si yo hago uso de una máscara de 26 bits, entonces, en la cual estoy agregando a la máscara original, estoy agregando 2 bits adicionales, ¿sí? Déjenme otra vez hay que ajustar esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar esta máscara de subred 255, 255, 255, 192. Lo que estoy haciendo aquí, pues, es agregar a mi máscara de subred los 2 bits adicionales que comentamos. Entonces, esto lo convierte en una máscara de 8, 16, 24, 26 bits, ¿sí? Entonces, haciendo uso de esa máscara de 26 bits, dado que estoy agregando 2 bits adicionales a la máscara, entonces voy a tener 4 subredes diferentes, ¿sí? Cada una de esas subredes va a tener igual cantidad de direcciones, es decir, cada una de ellas va a tener 2 a la 6, que corresponderían a la cantidad de bits establecidos en 0 en la máscara, ¿sí? Es decir, 64 direcciones distintas. La primera subred va a ser la que comienza en la dirección 0, la siguiente va a comenzar en la dirección 64, la siguiente en la 128 y la siguiente en la 192, ¿sí? Recuerden, la primera dirección de cada uno de los intervalos corresponde a la dirección de subred y la última corresponde a la dirección de broadcast. Entonces, bueno, para mi red B, lo que voy a hacer es utilizar precisamente esta red de aquí, ¿sí? Esa subred, ¿sí? Entonces, las direcciones que voy a utilizar entonces para esa subred, ¿sí? Van a ser de la siguiente forma. Dado que vamos a usar las primeras 64, entonces vamos a estar utilizando las direcciones 10.0, 10.1, 10.62 y hasta la 10.63, que en total me da una cantidad de 64 direcciones. Recuerden, la dirección 10.0 en este caso corresponde a la dirección de red, la 1, 2, 3, etcétera, hasta la 62 corresponden a direcciones para host, todas estas, y la última dirección corresponde a la dirección de broadcast, ¿sí? Esta sería la dirección de broadcast para la red B, ¿sí? Entonces, y bueno, además, pues esta red, la red B, ¿sí? La podemos especificar en este caso de esta manera, como la red 132.248.10.0 con máscara de 26 bits. En este caso, la máscara se puede identificar de esta manera, ¿sí? Entonces, para la primera red, ¿sí? Para la red B, en la cual se requerían 60 direcciones distintas, lo único que tengo que hacer entonces, una vez que ya llevamos a cabo las cuentas, es utilizar una red como esta, ¿sí? Una red de 26 bits. Y con eso lo que estoy haciendo es, de las 255 direcciones que teníamos disponibles aquí, estoy utilizando únicamente las direcciones de la 0 a la 63 para poder asignarle a este equipo, a estos equipos, ¿sí? El resto de las direcciones están disponibles todavía para asignarse a través de las máscaras de subred, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para la red A, ¿sí? Tenemos nosotros, para la red A, tenemos todavía disponibles de la dirección 64 a la dirección 255, que son las que no utilizamos en el caso anterior. Bueno, dado que la red A, si regresamos a nuestro problema original, a nuestro esquema original, solamente requiere 25 direcciones, ¿sí?
lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer un poquito al revés, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que determinar nosotros es cuál es el valor de D, ¿sí? En este esquema que teníamos aquí, cuál es el valor de D que me permite ajustar de mejor forma, ¿sí? Las direcciones que tenemos nosotros o un grupo de direcciones, ¿sí? De este segmento de la red 132.248.10, ¿sí? De tal forma que se ajuste lo mejor posible a los requerimientos de la red A, es decir, en la red A necesitamos nosotros solamente 25 direcciones. ¿Cuál es el valor de D que me permite ajustar de mejor manera una cantidad de direcciones, ¿sí? De tal forma que no tenga yo que utilizar todo el segmento completo y tenga la menor cantidad de desperdicio posible, ¿sí? Bueno, pues vamos a analizar, por ejemplo, si yo establezco D en 4, ¿sí? Entonces la cantidad de direcciones que voy a tener, al establecer D en 4, lo que estoy haciendo es ajustar el valor de M en 4. Entonces voy a tener 2 a la 4, ¿sí? Es decir, 16 subredes distintas, en donde cada uno de esas subredes a su vez va a tener esta cantidad de host, ¿sí? En este caso 16. ¿Sí? Entonces, al establecer nosotros una máscara de subred de 28 bits, ¿sí? que sería el equivalente ajustando m igual a 4, ¿sí? Podemos ver que pues, no tenemos direcciones suficientes en cada segmento o en cada subred. Si establecemos la D en 5, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de hosts que vamos a tener en una subred, si colocamos D igual a 5, va a ser de 32 direcciones. Si colocamos nosotros D en 6, ¿sí? Es decir, solamente dedicamos 2 bits a la máscara de subred, vamos a tener una cantidad de 64 direcciones. Bueno, de estos valores, si se fijan, podemos nosotros determinar que este es el que mejor se ajusta de acuerdo a los requerimientos de mi red A, en la cual se requieren solamente 25 direcciones, más la dirección de red serían 26, más una dirección de broadcast, necesitamos a lo más 27 direcciones para esta red. Bueno, si yo establezco una máscara de subred de 27 bits, en donde voy a tener 5 bits para el host, cada una de esas subredes puede tener hasta 32 direcciones distintas. Este es el que mejor se ajusta para los requerimientos de mi red A, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo uso de esa dirección de una máscara diagonal 27, es decir, una máscara de 27 bits para la red 132.248.10.0, ¿sí? Esto me permite dividir mi red. Si la máscara es de 27 bits, si se fijan, tenemos 2 a la 3 subredes, que en este caso serían 8 subredes, ¿sí? Y cada una de esas subredes va a tener 32 direcciones, ¿sí? Que es lo que analizábamos por aquí, ¿sí? Si tenemos nosotros 3 bits adicionales en la máscara de subred, entonces 2 a la 3 determina la cantidad de subredes en las cuales voy a dividir esta dirección, que en este caso sería 2 a la 3, me da 8. Y vamos a tener en cada una de esas 8 subredes, vamos a tener 32 direcciones posibles, ¿sí? Entonces, analizando el segmento completo, una máscara de 27 bits entonces me divide esta red en 8 subredes, en donde cada una de ellas va a tener una cantidad de 32 direcciones, ¿sí? Entonces, esa división estaría formada de la siguiente manera. La primera subred inicia en la dirección 0 y termina en la dirección 31, ¿sí? Y esa es una red que se puede especificar como 132.248.10.0 diagonal 27. Si se fijan aquí, para especificar la red, o para identificar la red, lo que estoy haciendo es tomar de este segmento, de este bloque, estoy tomando la dirección más baja. Ahora, la siguiente red sería la red que inicia en el valor 32 y termina en el 63. De estos nuevamente tomamos la dirección más baja, ¿sí? Y entonces esta subred sería la 132.248.10.32 diagonal 27. La siguiente inicia en 64,
hasta el 95, la siguiente 96 a 127, la siguiente 128 a 159, etcétera. ¿Sí? En total tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subredes distintas, y aquí están especificados los intervalos de cada una de esas subredes, y además aquí tenemos especificados los identificadores de cada una de esas subredes. Estas son las formas en las cuales se identificaría cada una de esas subredes, ¿sí? Ahora, una vez que ya hicimos esta división, lo siguiente que tenemos que hacer es decidir cuáles son de todos estos, de estas subredes, cuáles son las que vamos a utilizar para nuestra red A. ¿Sí? Recuerden que teníamos nosotros eh, este esquema, ¿sí? Ya asignamos nosotros las primeras 63 para esto con una máscara de 26 bits. Ahora, para los equipos de esta red, ¿sí? Tenemos que determinar cuáles son las direcciones que vamos a utilizar, ¿sí? Y eso estaba aquí, ¿sí? Entonces, una vez que ya determinamos la forma en la cual se divide nuestra red con una máscara de este tipo, ahora lo que tenemos que hacer entonces es decidir qué direcciones utilizamos. De todos estos segmentos, ¿cuál es el que vamos a utilizar? Bueno, pues en principio es buena idea utilizar las direcciones más bajas para dejar el resto, pero aquí tenemos que considerar un detalle. Este bloque de direcciones ya lo utilizamos para asignárselo a los equipos de la red B. Entonces, este bloque de direcciones ya no deberíamos utilizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, pues en consecuencia, pues vamos a tomar el siguiente bloque que viene a continuación, que no entre en conflicto con las direcciones que ya asignamos. En este caso, pues este es el bloque que vamos a utilizar, es decir, vamos a hacer uso de la red 132.248.10.64 con una máscara de 27 bits, ¿sí? Y esas son las direcciones entonces que vamos a asignarle a los equipos de nuestra red A, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme ajustar otra vez esto. Entonces, para la red A vamos a utilizar nosotros o vamos a establecer el valor de D en 5 y el valor de M en 3. Vamos a utilizar una máscara de 27 bits que va a estar dada por la dirección la dirección 255, 255, 255, 224. Esa es su máscara. También la podemos especificar como una máscara de 27 bits. De las direcciones disponibles, vamos a utilizar, sí, de todas las direcciones que teníamos disponibles, considerando que ya se utilizaron las direcciones hasta las 63 para la red B, si de todas estas direcciones que nos quedan libres, vamos a utilizar la primera subred, que va a estar dada por las direcciones 64, 65 hasta la 95. ¿Sí? Esta subred entonces la podemos identificar como la red 132.248.10.64 diagonal 27, con una máscara de subred de 24 bits que correspondería a estos valores 255, 255, 255, 224, ¿sí? O lo que es lo mismo, diagonal 27, ¿sí? Entonces, bueno, pues en resumen, para la red, A, ¿sí? Vamos a utilizar nosotros para la red B, esta es la red B, perdón, aquí. Una disculpa, aquí los identificadores están mal, ¿sí? Vamos a ajustarlos. Esta es la red B y esta es la red A, que es la que tiene menos requerimientos. Entonces, para la red B vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Las siguientes direcciones, ¿sí? Vamos a utilizar las direcciones de la 10 a la 64, la 0 es su dirección de red, la 64 es su dirección de broadcast, y la red la podemos identificar como 132.248, 10, 10.0, ¿sí? Diagonal 26,
¿sí? Es decir, tenemos una máscara de 26 bits, ¿sí? Aquí 255, 255, 255, 192. ¿Sí? Y de una vez déjenme ajustar esta. 255, ok. Entonces, para la red B en la cual requeríamos nosotros 60 direcciones, vamos a utilizar entonces las direcciones de la 0 a la 63, ¿sí? Y esa red la podemos especificar como 132.248.10.0 diagonal 26. Y para la red A en la cual requeríamos nosotros 25 direcciones, bueno, 27 considerando la dirección de red y la dirección de broadcast, vamos a tener nosotros una máscara de 27 bits y las direcciones que vamos a utilizar son de la 64 a la 95. Si se fijan, haciendo uso de este esquema, ¿sí? Podemos ir asignando nosotros por bloques las direcciones a cada una de las subredes que requerimos, ¿sí? Y cada una de las subredes va a ser una subred diferente, ¿sí? Al especificar una máscara de red distinta y al especificar una dirección de red distinta, si cada uno de los bloques de direcciones que corresponden a cada una de las subredes se va a poder identificar a través del uso de las máscaras como una subred distinta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hacemos uso de las direcciones de la 064 y de la 64 a la 95 para las dos subredes que aparecían en nuestro esquema, y todavía tenemos nosotros disponibles las direcciones de la 96 a la 255, las cuales podemos asignar a otras subredes haciendo uso de su correspondiente máscara, dependiendo los requerimientos de cada subred, ¿sí? Bueno, ya para terminar esto, este esquema conocido como BLSM, ¿sí? O dirección de máscaras de tamaño variable, ¿sí? Está asociado con un otro término que se conoce como CIDR, ¿sí? Por aquí está el significado de CIDR, ¿sí? Cuando hacemos nosotros uso de CIDR, ¿sí? Este es un esquema que se conoce también como un esquema de direccionamiento mediante direcciones IP sin clase, ¿sí? Ya no se utilizan las clases que se habían definido originalmente, en donde teníamos nosotros una máscara de subred fija, ¿sí? Estas que tenemos aquí, ¿sí? Las máscaras de subred para llevar a cabo el ruteo en los equipos de la red, ¿sí? En lugar de hacer uso de las clases, se utiliza más bien la máscara de subred específica para cada dirección para poder determinar la forma en la cual se lleva a cabo el ruteo. Eso es importante porque una vez que utilizamos nosotros BLSM, ¿sí? Un mismo segmento de red lo podemos estar dividiendo en varias subredes y los equipos de red deben ser capaces de identificar los paquetes que van dirigidos a cada red y deben determinar el destino que deben seguir esos paquetes, identificando de forma única cada una de esas subredes. Entonces, este es un concepto que está asociado con BLSM, en el cual ya no se utilizan las direcciones IP con las clases y con las máscaras de red originales. Ahora, para poder llevar a cabo el ruteo, en los equipos de red se considera la máscara de subred para cada uno de las direcciones que tenemos posibles, ¿sí? Ese es algo que está asociado con BLSM, con lo cual podemos nosotros aprovechar de mejor manera las direcciones de red. Algunas de las ventajas que tiene hacer uso de este tipo de esquemas, bueno, uno de ellos pues, nos permite hacer un mejor uso de las direcciones de red que tenemos disponibles. Por ejemplo, un segmento como este lo podemos utilizar para definir varias subredes, ¿sí? Las cuales van a hacer uso de las direcciones de este bloque, ¿sí? Adicionalmente, pues eso nos permite tener una mejor administración. Y otra cosa que nos permite hacer es separar los dominios de broadcast. ¿Qué quiere decir eso? Los paquetes que circulan dentro de esta red y los paquetes que circulan dentro de esta red se van a mantener aislados, van a pertenecer a redes distintas, entonces se mantienen aislados, incluso si los equipos de la red están conectados a través del mismo equipo de red, por ejemplo.
¿sí? Si estos equipos estuvieran conectados de esta forma, ¿sí? Estos equipos, este equipo y este equipo conectan las dos redes, ¿sí? Incluso en ese caso podríamos nosotros diferenciarlos si cada uno de las redes tiene su propia máscara. ¿Sí? El tráfico de estos equipos se mantiene independiente del tráfico de esto, y eso es una característica que le agrega seguridad a nuestras conexiones. Si, por ejemplo, yo mantengo aquí las direcciones de los equipos que pertenecen, por ejemplo, a mi área de finanzas, y por separado las direcciones que pertenecen a mi área de atención al cliente, toda la información que se está generando aquí en finanzas se mantiene totalmente independiente del área que corresponde a atención al cliente. El tráfico que se está generando aquí no interfiere y tampoco es visible en este tipo de equipos, y al revés lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues hacer uso de este tipo de esquemas agrega seguridad, me permite administrar de mejor manera las direcciones de red, y además me permite aprovechar de mejor forma las direcciones que tengo yo disponibles, dado un segmento para una red, ¿sí? Entonces, bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.